6. Te he aceptado. Elmer Escobar, bendiciones. Adelante, hermano Jesús. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tu dinámica que me gustó mucho. Es un placer y bendiciones a ti, mi hermano y amigo. Muchas gracias, en verdad. Una pregunta que yo tengo mucho, que es en estos últimos tiempos, que yo veo que muchas personas aborrecen el nombre de Dios, pues van contra su palabra, diciendo que no existe y cosas mundanas, pues, de la carne y del mundo, que me da Sí. mucha tristeza y yo trato de como que decirle con la conciencia, pero bueno, ¿qué más? Son libres y no escuchan. Es verdad. Tú tienes un razonamiento acertado, sí. Ese deseo que tú tienes de que ellos crean como tú, en primer lugar te felicito por eso y también debes sentirte feliz porque esa es una señal de que el Espíritu Santo mora en tu corazón, de que tú estás lejos. Es imposible de que tú vivas desagradando a tu Dios, porque Él te da este deseo de que todos crean en Él. Quiero recordarte un pasaje y luego voy a seguir escuchándote. David, querido amigo Jesús, ¿te llamas Jesús? Sí, correcto. Muy bien, mi amigo Jesús. David, el profeta David, sintió lo mismo que tú. Él veía, después de tantos milagros que David presenció, tú los has leído en la Biblia, él veía Ajá. a personas así como tú, que has compartido, que reniegan, blasfeman y no creen en Dios. Y él dijo en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ese mismo sentimiento que tú expresas, un gran personaje de la Biblia se sintió como tú. Y sabes, esto que le ardía en el corazón a David, que es lo mismo que tú sientes, es el Espíritu Santo recordándote de que tú eres un siervo de Dios. El Espíritu Santo quiere explotar dentro de ti. Él quiere que tú seas el mensajero de Dios, que tú vayas, porque de 10 personas que no quieran escuchar del Creador, una sí va a querer. Y Jesucristo vino por esa una. Así que esa desilusión, amigo Jesús, que te hacen sentir las personas que rechazan a Dios, no dejes que te pare. Sigue fuerte porque allí escondido siempre hay uno o dos que desean escucharte. Sigue hablándome. Bueno, amigo, y bueno, yo he pasado por muchas cosas, he predicado la palabra de Dios, aunque se me dificulta mucho, que yo gran parte de mi vida, de mi niñez que me afectó mucho, yo fui tartamudo, pues una persona que le costaba expresarse, que sufrí demasiadas cosas, pero yo siempre me mantuve firme en mi Señor Jesucristo, pues. Y muchas veces yo vi cosas blasfemas, como también vengo de una familia que practicó cosas del mal, ¿Sí? que yo nunca me gustó más y más vale las despreciaba, pues, rituales que hacían y etcétera, cosas que no me gusta mencionar. Y yo, bueno, y de las personas que yo te digo que como que aborrecen, ¿verdad? Que me entristezco mucho. Porque yo suelo ser una persona que me encanta, por decir, ayudar y para que las personas conozcan la verdad en Cristo Jesús. Amén. Te felicito porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Quiero darte otro pasaje y luego voy a querer seguir escuchándote si tienes más comentarios o preguntas. El Listo. apóstol, gracias. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 20, porque las cosas invisibles de él,
su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Para estas personas, amigo Jesús, que dices que maldicen a Dios y no creen en Dios, de esto está hablando Pablo, de la evidencia de un Dios que existe y que se hizo manifiesto desde la creación. Es decir, todas las personas, aunque rechacen creer en un Dios, pues es voluntario, ellos ven la grandeza y maravilla de Dios en todo lo que está en derredor de ellos, en su vida, en el palpitar del corazón, en la naturaleza, en el siguiente respiro que van a tomar, que depende de su siguiente latido del corazón. Dice Romanos 1:20, siendo entendidas las obras de Dios por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la propia naturaleza, el cielo, el agua, cómo todo está organizado y sigue un orden, les habla acerca del Dios creador. El mundo y la naturaleza es una Biblia abierta que existió desde Adán y Eva. Adelante, amigo Jesús, ¿comprendes esto que te acabo de leer? Lo comprendí a la perfección. Bueno, digo yo, pues, que la misma Biblia dice que en la naturaleza se ve la grandeza de Dios y su poder. Muy bien, sí. Y también de Pablo, que dijo mucho de las personas que maldicen y aborrecen el nombre del Señor. Quiero darte otro pensamiento, otra palabra y escritura acerca de esta pregunta que tú me has dado. Pablo sigue hablando en el capítulo 1 de Romanos. Cuando tú vuelvas a leer Romanos 1, Jesús, ahí vas a darte cuenta de que todas las culturas que estaban en los lugares más remotos, y a veces te preguntas, ¿cómo es que ellos van a ser salvos si no tenían una Biblia? Pues Dios, por medio del Espíritu Santo, en el aliento de vida que les dio en la nariz, lo que la gente y el mundo llama conciencia es el Espíritu Santo. Mira cómo lo relata Romanos 1:21. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido. Ellos tomaron decisiones para bien o para mal. Ellos tomaron decisiones si confiarían en su corazón, pero la Biblia dice que el corazón nos lleva al engaño muchas veces y nos lleva al dolor. O si ellos iban a confiar en lo que Dios les había mostrado por medio del orden de su creación. ¿Lo comprendes, amigo Jesús? Sí, amigo, muy correctamente. Que te quiero confesar también que me acaba de pasar en un live. Yo vivo en Venezuela y creo que fue el 25-24 pasó la tragedia del terremoto. Y me pareció un mal comentario que yo se lo quería responder a la persona que lo hizo. Si Dios es todopoderoso y soberano, ¿por qué permitió que niños murieran en ese terremoto? Que yo lo iba a responder con lógica. Dios no permitió. Pero se me olvidó, pero me rompió mucho. Porque dijo, aunque yo tenía con qué defenderme. Y muy bien argumentado que a esas personas les gustan que le argumenten todo, pero responden con falacia. Pero verdad que me rompió mucho. Porque utilizan la grandeza del Señor para aborrecer su nombre en tragedia. Que Dios, verdad que no sé, Aaron. Es Me dolió verdad. mucho lo que me dijeron. Mi amigo Jesús, te invito a considerar de que la razón por los desastres naturales simplemente es porque este mundo está dando señales de que el pronto regreso de Jesucristo en poder y gloria Amén. está a la mano, a la puerta. La segunda venida de Cristo está al lado de la esquina. Aún Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 24, 7 al 9.
de que antes de su segunda venida visible habría terremotos. Él lo dice, Mateo 24, 7 al 9, y habrían otros eventos desastrosos. Pero quiero recordarte, Jesús, de que este no es el mundo que Dios creó. El Dios creó un mundo sin pecado, sin terremotos, sin niños muertos por desastres naturales, ¿no? Lo que Él creó fue perfecto. Dice Génesis que fue la mañana y la tarde, el día que Él creó, y era todo perfecto. Antes de que el ser humano, Adán y Eva, se rebelaran en pecado contra Dios, contra los 10 mandamientos de Dios, había armonía perfecta, no había llanto, nadie había muerto. La tierra estaba en armonía perfecta, pues había salido de la mano del Creador. No había terremotos, no había desastres naturales, no había sustos, no había lágrimas, no había gente corriendo porque un edificio se desplomaba. Ese no es el mundo que Dios creó. Dios creó todo perfecto, en armonía, felicidad. No existía la rebeldía del hombre. Cuando Eva y Adán decidieron quebrar los 10 mandamientos de la ley de Dios y decidieron codiciar más de lo que Dios les había dado, entonces entró la muerte. Y por Adán vino la muerte, que se llama pecado, la cual entonces, querido amigo Jesús, en el día postrero, cuando Jesucristo regrese en poder y gloria, entonces Él restaurará el balance a esta tierra y Él traerá entonces vida eterna y resurrección a todo aquel que le ha esperado por fe. Y entonces habrá una tierra nueva, dice Apocalipsis, donde no habrá más llanto, ni lloro, ni muerte. ¿Lo comprendes? Lo comprendo, me explicaste muy bien y tienes toda la razón, porque mi Dios Todopoderoso creó una tierra perfecta, que para que no siguió fue porque Adán rompió los 10 mandamientos que Dios le dio. Tienes toda la razón, hermano, y me quedó muy claro esa palabra que me dijiste, y siento que ya comprendo que la gente que culpa a Dios es simplemente por falacia, porque Dios no creó algo malo, Dios creó una cosa perfecta. A cambio que nosotros seamos malos es simplemente por nuestra rebeldía del hombre. Es verdad. Ahora, querido amigo Jesús, quiero recordarte, tú que acabas de vivir este evento desastroso y traumatizante en Venezuela, con las muertes, con los edificios colapsándose. Lamento escuchar esta triste noticia para ustedes. Ahora, quiero que sepas que de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, de que Dios es amor. Dios no es terremotos que causan muertes, no. Eso vino como un resultado del pecado. La Biblia dice de que Dios es amor y lo mostró cuando creó a Adán y a Eva en perfecta armonía en el jardín del Edén, donde la temperatura estaba templada, no necesitaban cobijas, ni aire acondicionado, ni un calentón, ni calefacción. No había terremotos, no había muerte, lo comprendemos. En la parábola, amigo Jesús, que Jesucristo dio a la multitud, la parábola del buen sembrador y la parábola de las semillas, Mateo capítulo 13, Jesucristo mostró al mundo de que un enemigo había plantado mala semilla. ¿Tú te acuerdas de esa parábola? Esa es la que se parece al trigo. Sí, la cizaña. Y Jesucristo, voy a hacer una mini pausa. Queridos amigos y hermanos, Andrés, Voz de Dios, Miguel Ángel, Vero, Goti, Mirando, quien sea de ustedes que quiera entrar, puede entrar aquí. Pulse para entrar y el tiempo va a ser de usted si tiene una pregunta bíblica o comentario. Ahora, querido amigo Jesús, Jesucristo dio en esta parábola
un ejemplo de que un enemigo había plantado la cizaña. En términos bíblicos, el enemigo representa a Satanás. Lucifer, Satanás, plantó la cizaña en dos lugares. Esa cizaña trajo el pecado. Ese pecado trajo los desastres naturales, la muerte, el lloro. Satanás sembró la cizaña en Eva, en Adán, y preguntó y puso en duda, en tela de juicio, a Dios. Y dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? En el jardín del Edén, cuando había perfecta armonía, ¿lo recuerdas? Sí. Entonces, este enemigo que sembró cizaña es Satanás. Cuando Adán y Eva cedieron al pecado, entonces cayeron bajo el dominio de Satanás, bajo la rebelión. Esta rebelión se llama pecado. Pecado, dice Juan, es quebrantar los 10 mandamientos. Pecado, querer codiciar más, Adán y Eva, entonces les hizo salir del Edén, pues habían pecado. El pecado trajo muerte, trajo lloro, trajo terremotos, trajo desastres naturales, trajo sufrimiento, trajo sangre. Dios no lo creó. Lo que lo creó fue este gran engañador, Satanás, que sembró la cizaña, porque por medio de su duda, entonces, por medio de su calumnia y mentira acerca del Creador, vino el pecado. ¿Lo comprendemos, Jesús? Muy palabra cierta, que por medio del enemigo fue que causó todo lo que pasa hoy. Muy bien, voy a hacer una mini pausa. A todos ustedes que están aquí pueden ser valientes como nuestro amigo Jesús, que habla con astucia, que habla con valor, que habla tan claro, que a mí sus preguntas me inspiran. Entonces, cualquier persona que quiera entrar aquí, entre. Este es el tiempo para preguntas bíblicas o comentarios bíblicos. Cristina, Humberto, Dani, María, Mario, José, Lázaro, Remedios, Nayeli, Itamar, adelante, pueden entrar. Si alguien de ustedes desea, entre, comente. Ahora, Jesús, ¿tienes más comentarios o preguntas o quieres que te siga elaborando este tema bíblico acerca del terremoto en Venezuela? ¿Me puedes seguir del terremoto, porfa? Muy bien, mi amigo Jesús. Quiero recordarte que de acuerdo a la Biblia, al Biblos, al Tanaj, al Torá, al Antiguo Testamento, ahorita tú estás comprendiendo el originador de los desastres. No fue Dios, fue Satanás, el que sembró la semilla. El origen, te dije que este Lucifer había sembrado semilla en 2 lugares, ¿te acuerdas? Sí. Uno de La esos cizaña. lugares... Sí, uno de esos lugares fue en el Edén, con Eva y con Adán. Pero el segundo lugar fue también acá. Mira, permíteme, amigo Jesús, amigo Gonzo de Puerto Rico, si no me equivoco, el tiempo es de usted. ¿Qué pregunta bíblica tiene o comentario? Amigo Gonzo, le escuchamos. Su micrófono está abierto. Amigo Gonzo, ¿tiene una pregunta bíblica o comentario? Cuando esté listo para su pregunta, abre el micrófono. Voy a cerrarlo. Muy bien. Amigo Jesús, voy a seguir. Entonces, Lucifer, Satanás, el segundo lugar donde sembró la semilla, de acuerdo a la palabra de Dios, fue en el cielo. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Lucifer era, en una ocasión, Jesús, un ángel guardián hermoso, lleno de piedras preciosas. Cuando Jesucristo le creó a Lucifer, le creó no un rebelde, no creó a Satanás,
creó a Lucifer. Lucifer significa el que porta, el que carga luz. Esa luz venía del Creador. Pero Lucifer empezó a pensar de que esa luz venía de él mismo. Entonces Lucifer quiso desear la honra para él mismo. Una vez en el cielo, donde él organizaba la orquesta que adoraban al Creador, entonces él se llenó de orgullo, se rebeló. Y él allí empezó a meter la semilla de la cizaña, Jesús. Él en el cielo calumnió al Creador con 1/3 de ángeles. Entonces les dijo mentiras del Creador acerca de su ley que regía al universo. Entonces vino un desorden en el cielo que causó Lucifer, similar al desorden que Venezuela sufrió hace unos días por causa del pecado y las calumnias de Lucifer. De la misma forma, en el cielo donde moraba Lucifer, el portador de luz, hubo calumnias y mentiras por parte de él, sembrando la cizaña en el cielo con 1/3 de ángeles. ¿Lo comprendemos, Jesús? Sí, lo estoy comprendiendo muy bien. Entonces, para que tú comprendas a cualquier mentalidad atea y cualquier persona que culpa a Dios por los niñitos inocentes venezolanos que han muerto en el terremoto, tú tienes que saber de que ese no es el mundo que diseñó el Dios Jehová, Yahweh, Adonai, que tú crees. Él creó un mundo perfecto, un cielo perfecto, pero el que siembra la mala semilla, Lucifer en el cielo, que después fue Satanás, entonces él puso la calumnia en el origen y creación de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? Sí, muy bien. El origen del pecado, de la muerte y del lloro no viene de Dios. Voy a darte otro pasaje importante del profeta Isaías, donde explica que el originador del mal no es Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, relata, te va a decir, de que Jesús está comentando otro Jesús y dice, y así una de las muestras de amor más grandes, el libre albedrío. Sí, Jesús que estás comentando es verdad, es el libre albedrío que Dios nos dio. Ahora, el profeta Isaías nos da más luz acerca de este originador de terremotos, de desastres naturales, de sangre, de muerte, Lucifer. Lucifer deseó, dice Isaías 14, ser exaltado y usurpar el trono que estaba en el norte del Creador. Es decir, Lucifer quiso hacer un golpe de estado a el trono de Dios, del Creador. Eso dice Isaías 14, versículo 12 al 14. Él quería ponerse por arriba de Dios, porque él dijo a los ángeles que esa luz que él portaba, que venía del Creador, era de él mismo. Entonces, él quería hacer sus propias leyes. En vez de los 10 mandamientos que son eternos, puros y santos, en esos 10 mandamientos se aplicaban también para Lucifer. Y uno de ellos decía, no codiciarás lo que es ajeno. El Creador le había puesto límites a Lucifer. Y ahora Lucifer codiciaba, quebrando la ley de Dios. Lucifer quería poner su propia ley. Y decía al tercio de ángeles de que la ley que Dios había puesto era injusta y muy difícil de obedecer. Y Lucifer le dijo, igual que a Eva, a los
a un tercio de ángeles, ¿con que Dios en verdad os ha dicho? Puso al Creador en tela de juicio. Entonces, Lucifer en el cielo quiso ser el que daba leyes en vez de obedecer la ley que ya había dejado el Creador. ¿Estás comprendiendo el origen del instigador que trajo desastre al cielo y a la tierra? Muy correctamente, varón, pastor, y bienaventurado sea porque me estás dando conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Es una bendición escucharte para mí y yo deseo que jamás yo cese de escuchar tu hermosa voz, tu privilegiada y bendecida voz que hablas con tanta ternura, con tanta humildad. Deseo jamás dejar de escucharla. Deseo seguir escuchándote aquí con tus preguntas bíblicas después de esta noche. Ahora, quiero seguir ampliándote este tema, amigo Jesús, que trajo muerte a Venezuela, sangre, lloro, preocupación. Todo el mundo paró para Venezuela esa tarde, esa parte del día cuando fue el terremoto, el cual originó Satanás por medio de la rebelión y el pecado, el cual Dios no mató a esos niñitos inocentes, bellos, no. Fue el pecado que Lucifer trajo, que sembró en el Edén y en el cielo. Ahora, para que tú, amigo Jesús, sigas comprendiendo este originador que trajo tanto lloro, la Biblia te da el origen. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, te va a decir ese origen que te acabo de describir, donde Lucifer, el calumniador de Dios, dijo: esta luz es mía, no es del Creador, es mía. Ustedes me pueden adorar, mi ley es mejor que la del Creador. Entonces él calumnió y entonces él estaba a punto de traer miseria, así como trajo a Venezuela por medio de ese terremoto horrible, estaba a punto de traer miseria, llanto y desastre al cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9, dice lo siguiente, amigo Jesús, de que la guerra entonces se desató en el cielo. La Biblia te da todo el origen del mal, amigo Jesús. Este origen del mal, se originó en Lucifer. Si hubo una guerra en el cielo, primer pregunta, ¿entre qué personajes crees que fue, Jesús? ¿Entre quién fue la guerra? La guerra en el cielo Sí. entre Lucifer y Dios. Sí, sí. Ahora, ¿tú crees que esa guerra fue pacífica, fue de abrazos o cómo fue esa guerra? Esa guerra fue como, se me olvidó cuál versículo es, pero dice, el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Muy bien. Sí, creo que fue así. Una No pregunta. fue una guerra pasiva, fue una guerra dura. Hasta hoy en día Exacto, está. exacto. Entonces, así como hubieron momentos difíciles en Venezuela hace unas noches, hace unos días, con ese terremoto que causó muertes, ¿tú crees que en el cielo, cuando Apocalipsis 12, 7 al 9 hablan de que hubo una guerra, ¿tú crees que no hubieron tantas preguntas de ese tercio de ángeles que decían: ¿cómo es que Dios causó esta guerra? Así como hubieron amigos venezolanos que dijeron: ¿cómo es que Dios dejó morir a estos niños, los que te contaron a ti, Jesús? Ajá, exactamente. Sí, es la misma pregunta. Ahora, Dios tenía que dejar
que el carácter mentiroso, calumniador de Lucifer se dejara ver por sí mismo, para que el tercio de ángeles al que Lucifer engañó se dieran cuenta por ellos mismos de quién había mentido, quién había matado en el cielo, si era Lucifer o si era Dios. Entonces, los años siguientes, cuando ese tercio de ángeles ahora ya no estaban ante la presencia de Dios, cantándole, adorándole, pues cantarle al Creador era su gozo, para eso habían sido creados. Cuando ahora se encontraban, amigo Jesús, ya sin el gozo y privilegio de adorar al Creador cada noche, cada mañana, ahora se encontraban en el fondo del abismo, en la oscuridad, donde no había alabanza, no había gloria. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué hicimos? ¿Será que el Creador Yahweh en realidad no mató nuestros sueños? Así como estos amigos venezolanos dicen, ¿será que algún día van a darse cuenta de que no fue Dios el Creador que mató a esos niños, sino fue el resultado de la desobediencia, rebeldía y pecado que Lucifer creó? De esta misma forma, amigo Jesús, este tercio de ángeles engañados que ahora se encontraban en el abismo, se empezaban a dar cuenta de que habían sido engañados y de que el que había causado esa muerte, el que les había matado sus ilusiones de vivir, de adorar al Creador en el cielo, donde cada día era una fiesta, una alegría, ahora estaban en oscuridades y se daban cuenta de que el que les había mentido y les había matado su ilusión era Lucifer. Pues ahora ya no podían regresar al cielo. El originador, amigo Jesús, es Lucifer, el que sembró la cizaña en el cielo y en la tierra. ¿Lo comprendes? Muy bien, ya me quedó muy claro que el causante de todo aquí y de lo que pasa en el mundo fue Lucifer, que como usted muy bien dijo, fue quien causó la cizaña en el cielo y en la tierra. Quiero darte una hermosa esperanza, amigo Jesús, que nuestra amiga y hermana Miriam Rodríguez, que está aquí comentando, que también se llama Les. Ella aquí ha escrito en el comentario, pero esas criaturitas serán levantadas en la venida de mi Señor. Hay una gran esperanza de resurrección. Quiero que tú, amigo Jesús, recuerdes esta promesa para que cuando quieran opacar tu fe, culpando a Dios como el que permitió estas muertes, tú les digas, estos niños inocentes van a ser levantados en la resurrección por medio de Jesucristo. Y entonces tú les expliques que el originador de los terremotos, muerte, llanto, lloro fue Lucifer. ¿Lo comprendes? Lo comprendo muy bien. Y ahora de adelante yo voy a ser pescador de hombres en el nombre de mi Señor. Pescadores yo seré, yo seré, yo seré. Pescadores yo seré al seguirme a mí. Sí, Jesús, esa es tu misión, ser un pescador por medio de Jesucristo para las almas, para el reino de gracia, de salvación, que es lo que tú gozas hoy en día. No dejes que ninguna duda te apague esa fe hermosa que tú tienes en Jesucristo y su salvación. Varón, Quiero hacer un comentario, permíteme aquí, amigo Johnny Blasé, me dice que canto horrible y yo respeto, amigo Johnny. Es verdad, yo no nací con una voz privilegiada, pero esta voz que tengo la uso para cantar al Señor sus alabanzas, su gloria, su poder, su victoria. Exalto el nombre de mi Creador.
exalto el sacrificio redentor de Jesucristo. Y mientras esta voz yo la tenga, voy a cantar, voy a alabar, voy a predicar, voy a enseñar, voy a redarguir cada bendición y promesa que hay en su palabra de Dios. Y también a ti, amigo Jesús, te invito a que, así como al principio nos hablaste acerca de tu impedimento que tenías, que hoy ya no lo tienes, te animo a que tú no dejes que nada ni nadie te apague tu fe que te ha dado el Señor. ¿Lo comprendes? Lo comprendo muy bien, porque ese impedimento que gracias a mi Señor me lo quitó y me fortaleció a través de Él, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad, sí, se perfecciona en la debilidad. Amén, amigo Jesús, sí. Si yo tengo una voz que quizás no es apta para cantar, con mi voz alabo al Señor. Y entonces me uno a la alabanza de los ángeles que le dan tributo noche y día. Sí, esta misma voz que Dios le dijo a Moisés, ¿qué acabas de decirme? ¿Dices que no tienes voz para hablar al mi pueblo? ¿Dices que te dificulta cantar y alabar y hablar a mi pueblo? ¿Dices que se te dificulta? Y Dios le dice a Moisés, ¿quién hizo al mudo? Sí, esa es la pregunta, amigo Jesús. ¿Quién hizo nuestra boca, garganta, nuestro diafragma, nuestras cuerdas vocales para cantar, para proclamar su nombre sin vergüenza, con gozo? ¿Lo comprendemos? Sí, fue nuestro creador. Muy bien. Entonces, te he aclarado el panorama acerca del terremoto en Venezuela, cómo es que el originador no fue Dios, sino fue Lucifer, el pecado, la rebelión. ¿Tienes otra pregunta bíblica? ¿Verdad que te doy muchas gracias a mi Señor Jesucristo y a ti, porque a través del Espíritu Santo me hiciste entender que, verdad, que eso que me acabas de decir, verdad que yo no lo sabía? Y te doy gracias por eso, porque gracias a ti acabo de comprender ya, mi Señor, el originador de todo el mal, el pecado y de las cosas que pasan en este mundo. Y bueno, yo doy gracias porque me voy de aquí, porque me tengo que despedir, que ya se me hace demasiado tarde, que ya tengo un conocimiento nuevo de la palabra de mi Señor, que me va a servir de mucho para pescar a personas que entre 10 que aborrezcan y maldigan al Señor, va a haber una que sí va a cambiar y que va a prestar atención. Amén. Y así sea. Que así sea, amigo Jesús, y espero volver a escucharte y que tengas bendecida noche. Muchas gracias. Que Que Dios la me paz lo de Dios bendiga. contigo también.